Bueno, para hoy tener una tarea que me imagino ya varios enviaron, yo revisé la carpeta y está bastante llena, lo cual es bastante, pues bueno, esperemos que terminen de enviar todos los que tengan que enviar. Y vamos a tratar hoy de dar una clase, a tratar de abordar lo más posible para cerrar con lo que sería la introducción al curso. Y van a decir, pero ¿cómo? Si estamos en la semana 4, ¿cómo así que todavía estamos en introducción? Bueno, hay como un conjunto de conceptos generales, de historia, que hay que tener claros antes de ya ponerse a hablar como de cosas más concretas. Antes de hablar de tipos de signos, hay que saber cuáles son los signos que hay. Y he tratado de ir un poco lento de cero, ¿no? Dicho eso, vamos a comenzar. Pues la vez pasada estábamos viendo un poco de qué era lingüística y nos íbamos a meter a un señor que se llama Ferdinand de Saussure. Entonces vamos a comenzar un poquito con eso y vamos avanzando, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas sobre la tarea o algo? ¿Alguien tuvo Yo, problemas o profe. algo? ¿Cuál fue tu duda? Esperaba que me dijeran a nadie, pero listo, ¿cuál fue tu No, te duda? la puse en proyecto, Sí, en efecto. No jodas, dale. Ya, nada más eso. Ok. Eso me parece indicar que no la existe, pero sí está en No, proyecto. no, o sea, yo Está en revisé el proyecto. proyecto, pero no vi nada y ahora, bueno. Bueno, pero yo la puse como el fin de semana, creo, como viernes, más o menos, viernes o sábado. Pero bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de un montón de cosas. Para comenzar, hemos venido comenzando hablando desde que comenzó el semestre de semiótica, ¿no? Y ya hemos aterrizado más o menos, no tan bien, pero ya vamos aterrizando un poco en qué es la semiótica y de dónde viene y cómo se crea y todo lo demás, ¿sí? Entonces, para comenzar, partamos de algo. El concepto de semiótica, hay dos conceptos que pueden ser importantes y ahora vamos a hablar de eso, vamos por partes. A veces se habla de semiótica y a veces se habla de semiología. Por ejemplo, si uno se va a la página de la universidad y uno busca, por ejemplo, en las carreras, ¿no están las carreras? Por ejemplo, vamos a mirar aquí en, creo que diseño ¿Se industrial, escucha por ejemplo. entrecortado o soy yo? ¿Cómo escuchan? Se escucha Eres bien. tú, Fran. ¿Se escucha bien? Ok, ok, me alegra mucho que solo sea Fran. No tengo internet para poner yo desde el celular. Uno se mete, por ejemplo, a la carrera de diseño industrial y vamos a ver, ellos en cuarto semestre ven una materia que se llama, la de ellos se llama semiótica y semiología. No sé por qué ese nombre, pero ellos tienen ese nombre. Ahora se van a dar cuenta por qué no sé el porqué de ese nombre. Si nos vamos, ay, casi cierro, cerré, no, no cerré. Si nos vamos, por ejemplo, a la de otros programas, van a darse cuenta que se llaman procesos semiológicos, otras como las de ustedes se llama semiótica, etcétera, etcétera, etcétera. Se utilizan dos palabras que en teoría son sinónimos. Vamos a ver un poco si son sinónimos o no. Estoy haciendo esta aclaración porque muchas veces pueden leer textos donde se habla de semiología y otros donde se habla de semiótica, ¿sí? ¿Alguien aparte de Jeffrey también me escucha mal o solo es Jeffrey? Profe, ¿puedes repetir que no lo entendí muy bien? Yo, profe, se Eh, escucha entrecortado. bueno, ¿los demás cómo me escuchan? Yo le escucho bien, Yo lo profesor. escucho bien. Yo también lo escucho bien. Vale, entonces son Yo Jeffrey y también. Frank. Les decía que, Isaac, les decía que hay dos palabritas que ustedes siempre van a estar encontrando, semiótica y semiología, ¿sí? ¿Esto qué es? Esto es de otro curso. Como siempre estoy un poco desorganizado, ¿no? Yo creo que soy de lo peorcito que puede haber en la organización. Hay dos palabras claves, semiótica, así como se llama la materia, y semiología. De Profe, hecho, yo leí, o sea, no sé si entendí muy bien, pero o sea, trata de que la semiología estudia los signos de la vida social. ajá, muy bien, eso vamos a ver en un momentito para ver si es cierto o es falso. Eso es cierto, pero vamos a ver si realmente es algo diferente o no. Entonces, se habla de semiótica o de semiología. A veces se hablan de forma intercambiadas. Por ejemplo, ustedes vienen, vamos a suponer un ejemplo. Ustedes estudiaron diseño gráfico y ustedes llegan a la universidad y en la universidad les dicen, ¿qué vas a homologar? Y ustedes dicen, no sé, esto fue lo que yo estudié. Y entonces les miran y le dicen, bueno, te voy a homologar semiótica. Pero ustedes vieron semiología. Entonces es como, ¿y si es lo mismo o no es lo mismo?
Por ahora vamos a considerar que son dos hermanas, ¿no? Dos ciencias, dos disciplinas hermanas. De pronto en el transcurso de la novela nos damos cuenta que son la misma persona haciendo dos papeles. No lo sé. Pero estoy haciendo esta aclaración inicial para que cuando vean el concepto de semiología sepan que hay una relación directa con semiótica. Si son lo mismo o no, lo vamos a responder en un momento, ¿sí? Entonces, aquí comenzando, yo puse el concepto de semiótica, semiología, las puse juntas, tiene su origen en un mismo momento histórico, pero sin conexión. Resulta que en Europa, por allá en Suiza, nuestro querido amigo Ferdinand de Saussure, del que hablamos la clase pasada, este señor, ¿es el padre de qué? ¿Quién me recuerda? ¿De qué ciencia? De la lingüística. Muy bien, señor Esteban. Es el padre de la lingüística. Y él pretendía o proponía que la lingüística se iba a dedicar al estudio de qué signos. De los signos verbales. Muy bien. Y entonces él dijo, bueno, si la lingüística se va a dedicar al estudio de los signos verbales, tiene que haber otra disciplina, él de hecho dijo otra ciencia, que se debe dedicar al estudio de los signos no verbales, ¿sí? Eso lo recuerdan en la clase pasada, por ejemplo, leímos este pequeño fragmento. Dice, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esta razón es comparable a la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es la más importante de dicho sistema. O sea, para él los signos verbales son los más importantes, pero hay otros que son no verbales. Entonces él dice, así pues podemos concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el marco de la vida social. Podría formar parte de la psicología social y por consiguiente, bla, 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 pero decidirnos que, no, ¿por dónde me quedé? Ah, bueno. Y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la llamaremos semiología. Entonces, como nosotros recordamos, Saussure lo que pretendía era proponer la lingüística. Saussure pretendía proponer la lingüística. Estudia signos verbales. El problema es que si va a haber una ciencia que estudia los signos verbales, también debería haber una que estudie los signos no verbales. Esa era su preocupación. Y él dice que esa ciencia, por ejemplo, a su modo de ver, debería llamarse semiología. Pero a él eso no le interesaba. A él le interesaba nada más como tener un campo de acción, que no lo criticaran. ¿Sí comprenden de lo que estoy hablando? ¿Cómo que no lo criticaran? Bueno, porque cuando uno se va a dedicar a algo, uno debería poder aclarar por qué no está haciendo todo, sino que porque está haciendo una partecita, ¿sí? Y decir, bueno, es que sí es verdad, hay otra parte que se puede estudiar, pero yo no voy a estudiar eso. A mí eso no me interesa y esta es la razón, ¿no? Por ejemplo, de pronto ustedes van a estudiar, hablando hoy con Marta de su trabajo de grado, la manera en la que se configuran o se arman las noticias en RCN. Cualquiera puede decirle, oye Marta, ¿y por qué no estudias la percepción de la gente también? Marta podría decir algo como, bueno, sí, fíjate, ese es un trabajo interesante, podría tener estos objetivos, Marta y Olga, podría tener estos objetivos, podría plantearse esto, pero yo no estoy interesado en hacer eso. Eso lo podemos llamar percepción de RCN, pero eso no me interesa en el momento. Si está claro, eso mismo pasaba con nuestro querido amigo Saussure. Él quería estudiar los signos verbales, pero antes de que alguien lo cuestionara y le dijera, ¿y por qué no estudian los verbales? Él se adelantó en sus conferencias y dijo, sí, es verdad, se pueden estudiar los verbales, pero eso no me interesa, yo no me voy a dedicar a eso. Para eso puede existir una ciencia, él la llamó ciencia, aunque todavía no es ciencia, una ciencia que se llame la semiología. Pero él cogió la pelota, ¡pum!, y la tiró. Les propongo esto, ¡pim!, y ustedes verán si lo hacen. Como si estuviéramos aquí hablando de su clase de producción con Jorge y estuvieran ustedes discutiendo sobre que no saben hacer de proyecto final y yo les tiro una idea. Pero yo no me voy a poner a trabajar con ustedes. Eso se los dejo a ustedes. Les puedo decir, oye, ¿por qué no hacen como una película con mucho contenido semiótico? Obviamente lo estoy diciendo desde lo que yo sé,
que es la semiótica, pero al final los que van a hacer la película son ustedes. Eso hizo nuestro querido amigo Saussure, ¿sí? Eso pasó en Europa. Mientras eso pasaba, nuestro querido amigo gringo Charles Sanders Peirce, no Pierce, Peirce, sí se encargó de publicar conferencias en las que él también proponía una disciplina similar que iba a estudiar signos, pero este man sí se metió en el cuento. Este sí dijo, va a ser así, va a tratar de esto, esto es lo que hay de signos, esto es lo que hay. O sea, este sí le interesaba la semiótica. Saussure solo propone la semiología para poder decir que va a haber una ciencia que también va a estudiar signos, pero los no verbales. Peirce sí le interesaba estudiar semiótica. Sí creía que debía haber una ciencia que estudiara los signos y él comenzó la propuesta teórica. ¿Sí está claro? Sí, bro. Sí. Bien. ¿Qué es lo interesante? Bueno, lo interesante son dos cosas. Para comenzar, los dos señores no se conocen. Nunca se conocieron. Lo segundo, en Estados Unidos comienza a hacerse semiología, gracias a Saussure, y en Europa comienza a hacerse semiótica, no, perdón, a la inversa, perdón. En Estados Unidos comienza a hacerse semiótica gracias a Peirce, y en los Estados Unidos comienza a hacerse semiología gracias a Saussure. Aunque Saussure tiró la pelota y literal, lo único que él escribió de semiología fue esto, no escribió más. A mucha gente le gustó la idea, Barthes y demás, y comenzaron a decir, oye sí, vamos a hacer este trabajo, y comenzaron. Nuestro amigo Peirce escribió como 3 libros, ¿sí? E irónicamente, en Europa y América se estudiaban los signos. Europa y América estudian los signos. Porque puso un acento, bueno. Estudian los signos, pero cada uno por su lado. Es decir, los estudiosos europeos no tenían en cuenta los postulados de Peirce y los estudiosos gringos no tenían en cuenta los postulados de Saussure. Eso tiene varias razones. La primera es que no era tan popular, era como una ciencia nueva, eran disciplinas nuevas. Y la segunda, bueno, no había internet, no había nada de eso. Los libros de Peirce y de Saussure no habían llegado todavía a ser tan famosos, en fin. Esa situación es lo que genera que se hable de semiótica, es una de las primeras razones que genera que se hable de semiótica y de semiología. ¿Sí? Perdón. Muchas veces se habla de semiología cuando el enfoque es europeo y se habla de semiótica cuando el enfoque es gringo. Pero se dan cuenta que solo es como un cambio de nombre hasta ahora, ¿no? De hecho, Barthes es europeo, o por lo menos sigue la corriente europea, y aunque él habla casi de muchas cosas de las que habla Peirce, él prefiere llamarla semiología. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos al señor Ferdinand de Saussure, padre de la lingüística, que propone la semiología. Los signos de interrogación son porque, ¿y eso qué es? Es lo mismo que la semiótica. Peirce nos define la semiología como la ciencia que estudia los signos en el marco de la vida social, tal como nos dijo el señor Isaac ahorita. Y para él, el signo es una unidad de 2 caras que tiene un significado y un significante que posiblemente escribieron en la tarea y que vamos a ver en unos minutos. ¿Sí? Eso lo dejamos para unos minutitos después. Nuestro querido amigo, mírenlo, este señor muy chévere, muy cool, alcohólico él, pero muy inteligente, eso no le quita lo inteligente, propuso eso, propone la semiología. ¿Qué tienen en común las palabras semiología y semiótica? Si eran 2 señores, cada uno viviendo por su lado en continentes diferentes, sin conocerse, ¿por qué escogieron palabras tan parecidas? Vamos a ver quién me da una idea de por qué palabras tan parecidas. Porque uno no la llamó signología y el otro la llamó simbolística, ¿eh? Porque ambos semiótica y semiología. ¿Por qué? De pronto porque semio viene del latín de significados o algo de eso. Muy bien, realmente es como un poco más griego, pero muy bien. Es una casualidad, pero no es tan casualidad. Los dos tipos eran inteligentes y en efecto toman una raíz
para armar el concepto, solo que uno le pone semiología, saben que gia viene de ciencia en latino, algo así, no sé si es gia, y semiótica, realmente no estoy muy seguro porque Peirce le puso ica, porque no le puso también, no lo sé, no lo sé. Pero sí, en efecto. Así que no es tan casualidad, porque de pronto muchos pueden estar pensando como que, uy, qué casualidad. No, es igual a la lingüística, porque la lingüística no se llama lenguística. Bueno, porque lingua viene del latín, lingua, linguística, ¿no? Básicamente por eso, Profe, es una raíz de una lengua, ya sea griega o latina, para armar tus, tus palabras. Dime, doctor Daimer. profe, según yo había leído en internet para la tarea que, o sea, la semiología, una parte de la palabra se divide en dos y una parte era signo y la parte de logos, y por eso la Ajá. palabra. Sí, logos, GIA viene de logos y por eso todas las ciencias tienen el GIA como semiología, bueno, no todas, pero muchas, semiología, sociología, pedagogía, en efecto, tienes razón. Y la parte semio significa signo. Sí, tienes razón. Profe, David Castro no puede entrar hoy a clases porque está trabajando. Sí, eso me mandó a decir. También me mandó a decir que estaba cansado cuando terminara de trabajar. Qué cosas, no, pobre muchacho, trabaja mucho. Dile que yo también me canso. Pero aquí estoy, con sueño, pero aquí estoy. No, mentiras, él me mandó el mensaje. Ahora, este fue nuestro amigo Sosir, y este acá es otro, se me olvidó cambiar el nombre, como se habrán dado cuenta, lo que hice fue duplicar la diapositiva y cambié todo menos el nombre. Este de acá es nuestro amigo Charles Anders. ¿Cómo? Según yo, Peirce. Sería Pierce si se escribiera diferente, si fuera así. Sí sería Pierce, así es Peirce. No se preocupen, es un error general. O sea, todo el mundo le dice Pierce, incluso hasta lo escriben mal en artículos a veces, pero no, es Peirce. A mí me lo dijo una profesora hace como 40 años. Bien, este señor ya no es padre de la lingüística, él es padre de la semiótica. ¿Y por qué? Porque como les venía diciendo, él no escribió un parrafito como Saussure, él le hizo su librito, La ciencia de la semiótica, él lo escribió, es un libro enredadísimo, súper complejo de leer. Ha habido gente que se ha dedicado a armarlo porque él realmente no escribió un libro, él escribió fragmentos y hubo gente que se dedicó a armar todo el libro para darle sentido, porque tanto él como Saussure no escribieron los libros, sino que los escribieron discípulos, ¿no? Gente que los seguía. Ambos murieron antes de darse cuenta de la obra científica que estaban haciendo. Él sí es el padre de la semiótica. Muchos dirán que no, otros dirán que pues no, hay que darle crédito a Saussure. Y sí, claro, Saussure hizo una propuesta, pero solo hizo una propuesta. Este señor sí desarrolla el concepto bien. Y por mucho que uno lea libros de semiótica, los que leyeron, por ejemplo, el libro de semiótica para principiantes, entre comillas, lo del para principiantes, se habrán dado cuenta que hablan de Saussure durante un lapso y luego ya viene Peirce y luego de ahí para adelante sigue Peirce, solito. ¿Sí? Él concibe la semiótica como una doctrina de naturaleza esencial, la doctrina de la naturaleza esencial y las variaciones fundamentales de la semiosis posible. Y dije, ¿qué significa eso? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué cosa, profe? ¿Podría repetir? ¿Puedes repetir? Perdón. Sí. Les estaba diciendo que este señor que define la semiótica de esta manera. Para él es la doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales de la semiosis posible. Para él, eso significa semiótica. Eso es la semiótica. ¿Alguien tiene alguna idea? Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? No. ¿Alguien tiene alguna idea? Quité lo que no era. ¿Alguien tiene alguna idea que quiero decir con eso? Oigan, ¿cómo quito esto que puse aquí para agregar notas? A quitar notas, ¿no? Pero ¿cómo quito las notas? Profe, yo la verdad no escuché la pregunta. Bueno, por ahora la pregunta es cómo quito la sección de notas porque hundí lo que no era. Control Z, eso sirve, creo. ¿Cómo? De pronto en ¿Cómo? ventana, quita notas. Bueno, no hay una opción que se llame ventana que yo sepa. Sí, Lo es la único que hice fue última. darle aquí ver Antes de y ayuda. puse normal. Al lado de ayuda. Dale Control Z. Profe, es que Saussure Control Z, no, habló no, fue de semiología, no de semiótica. Sí, eso lo tenemos claro. Dame un segundo en lo que puedo quitar porque no quiero
No quiero que esté Ponga presentación de esa... diapositiva y en Cierre ver. la presentación y vuelva a abrirla. Eche para atrás y ya. No, porque es que esto no es de control O en Z. ver, ahí en ver ponga presentación de diapositiva a ver si la cambia. Si pongo presentación de diapositivas, lo que va a comenzar a pasar es esto. ¡Tan! Que se ve más chévere, si es verdad, pero que pues no puedo entrar y salir. Bueno, vamos a Pero seguir eso me así. sale mucho. Bueno, vamos a Ajá, seguir me así. sale mucho. Yo lo que les estaba diciendo es que nuestro amigo Peirce define semiótica de esta manera: doctrina de la naturaleza esencial y las variedades fundamentales de la semiosis posible. Y les preguntaba qué creen que significa eso. Yo no sé si eso significa, no, o sea, no sé en sí qué significa, pero en el libro estaban hablando Ay, 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 ay. de los primeros que utilizaron la semiótica y era utilizada en la medicina, de síntomas, Muy o sea, bien. para Eso describir ya, los síntomas. gracias, Marta. Eso ya lo habíamos hablado antes. Ahora sí, luego de la intervención. No, mentira, Marta, está bien. Pero luego No de la vuelvo a hablar. intervención de Marta, tómatelo con relato. Bueno, ok, me voy a poner serio. Gracias, Marta. No me refería a eso con... Sí, eso es importante, pero no me refería a eso. Más o menos como que la semiótica hace parte del mundo, hace ¿La parte semiótica qué? del mundo que nos rodea, o sea, todo lo que nos rodea, ahí está la semiótica. Profe, ok. cuando dice las variedades fundamentales de la semiosis posible, creo que se refiere como que a todas las formas diferentes en que podemos comunicar, porque semiosis creo que es como el proceso cuando uno codifica y decodifica un signo. Entonces, creo que eso puede tener que ver. ¿Quién está hablando? Sebastián Muñoz. A Muñoz no lo conozco. ¿O sí lo conozco? Bueno, no sé. Sí, en efecto, Sebastián, tienes razón. Básicamente esta definición, que es un poco compleja y por lo tanto no vamos a aprendernos esa, simplemente podemos buscar una más sencilla. Lo que está diciendo es que la semiótica es una doctrina que se dedica al estudio de las variaciones de la semiosis. La semiosis es el proceso por el cual creamos signos. Entonces, la semiótica es una doctrina que se dedica a estudiar cómo varía la creación de signos. ¿Sí está claro? Sí, profe. Vamos a repetirlo. Entonces, tenemos por un lado la versión de nuestro amigo... Dame un segundo. Tenemos por un lado la versión de nuestro amigo Saussure, que dice que es la ciencia que estudia los signos en el seno de la vida social, y tenemos por el otro la versión de Peirce, que nos dice que es una doctrina que estudia la variación en la creación de signos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Bueno. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, profe, sí se le oye. Sí. Oh, fuck. Que no sé. Y yo saliendo lo de agregar notas. Vamos a ver qué hacemos así. Oh, qué tonto. Ahora sí. Bien. Si el micrófono. Entonces, ahora sí, volviendo ya y habiendo quitado lo de abajo, tenemos que, Saussure nos dice que la semiología, Profe, silencio cielo. ahora sí, Saussure nos dice que la semiología estudia los signos en la vida social. Eso nos dice Saussure. Y nuestro amigo Peirce nos dice que la semiótica estudia cómo se forman los signos. Eso es lo que él nos quiere decir, ¿no? Básicamente, con esta definición con la que Sebastián Muñoz nos ayudó, es lo que él quiere decir.
Una doctrina que estudia la naturaleza esencial, o sea, la naturaleza y cómo se forman los signos. Estudia cómo es la naturaleza y cómo se forman los signos. El primero es Peirce, el segundo es Saussure. Cuando hablo de naturaleza no me refiero a signos naturales, me refiero a cómo son, a la naturaleza de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de estos lentes? Bueno, son pasta, con a eso me refiero, con naturaleza. Y cómo se forman, cómo una persona puede darle a entender a otra un signo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hago así, eso es un signo de que está bien. Como yo al hacer esto con mi mano, le doy a entender a Marta que su respuesta estuvo bien. Ahí estoy haciendo un signo. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Bueno, su naturaleza, qué sé yo, está determinada por el cerebro, una relación entre el cerebro humano y un movimiento, y cómo lo formo para darle a entender algo a otra persona. Esa es la definición de Peirce. La de Saussure es estudia los signos en el seno de la vida social. ¿Está claro hasta ahí? Es muy importante que esté claro para la siguiente pregunta que les voy a hacer. ¿Está claro hasta ahí? Profe, repítame, por favor. Profe, yo tengo una duda, profe. Dime, Frank. Usted estaba diciendo de que, por lo menos, lo que dijo Saussure sobre el signo, sobre el signo y el significante, ¿no se aplica en semiótica o sí, también sí tiene que ver con en semiótica? Bueno, vamos por partes, por ahí no vamos todavía, pero sí se puede aplicar en semiótica. Pero la respuesta corta es sí. La respuesta larga la vemos en un momento. O sea, profe, pues un resumen entre semiótica y semiología es que se usa el mismo mecanismo para fines diferentes. ¿Por qué tú crees que es para fines diferentes, Esteban? Porque te pone aquí que uno es vida social y el otro es cómo es la naturaleza, o sea, como la naturaleza de las cosas, sí. Sí, podríamos decir, sí. Muy bien, Esteban, ¿cómo es su naturaleza? Bien. Esto, si el computador me permite señalar, debería yo cerrar tanta porquería que tengo abierto, por eso que yo creo que ya se me está comenzando a poner lento esto. Esto no aparece dicho acá. Muy bien, Esteban. Ahora viene la pregunta siguiente. ¿Y esto, si está dicho acá o no está dicho acá? ¿O esto también es diferente? Eso es diferente, porque ahí no está por lo menos diciendo, o sea, digo yo y lo que logro entender, no está diciendo qué es la lluvia, sino cómo se forma la lluvia. Bueno, digo pero yo. Profe, lo que yo entiendo, profe. Está muy bien, dame un segundo. Eso está muy bien, Esteban, pero ojo, no todo en la vida es lluvia. Si yo hago esto, yo soy una persona y estoy haciéndolo yo. Y aquí estoy diciendo cómo lo estoy formando. Cuando yo formo un signo, tengo que tener en cuenta no solo lo que significa para mí, sino también para ti. Por ejemplo, Esteban, si yo te hago este signo, te veo en la calle y te hago este signo, o este, por ejemplo, vamos a suponer, no, sería este, ¿qué te quiero decir? ¿Qué me estás viendo? Sí, no, yo no sé qué es eso, parece como... Eso es que te va a pie. Bueno, la verdad... ¿Por qué no lo sabes? Espérate, dame un segundo. Déjame un segundo, déjenme tener la discusión con Esteban, porque ya que Esteban se le me iba a responder, voy a tratar de usarlo a él para ir explicando lentamente. ¿Por qué no lo sabes, Esteban? O sea, porque no lo había visto antes. Muy bien. ¿Tú crees que yo hice bien al formar ese signo así? ¿Que de pronto debí formar un signo que tú pudieras entender? No, porque es su forma de hacerlo. Ajá, pero ¿y logré mi objetivo? Profe, No. Profe, pero ¿eso sería un signo? Vamos por partes, señor Ricardo. Bien. Alguien me estaba diciendo que algo estaba mal. Vamos a esperar a ver qué me dice Esteban y enseguida le respondo a Ricardo y por ahí ya puedo escuchar a Fran. Pero tú crees que si yo hago esto, como era que estaba haciendo, así, Esteban, es mi forma de darme a entender, pero me estoy dando a entender, ¿tú estás entendiendo? No. ¿Crees que lo formé bien entonces? ¿No crees que para formarlo debí tener en cuenta si tú me ibas a entender? O sea, exacto, desde mi perspectiva lo formó mal. Exacto. Y quizás desde mi perspectiva también porque no te tuve en cuenta. Soy un egoísta. Ricardo, ¿qué me ibas a decir? Ricardo. Camacho. Señor, perdón.
¿Qué me ibas a decir? Creo que me ibas a decir algo puntual, por eso te lo estoy preguntando. Sí, que, o sea, que si eso terminaría siendo un signo, porque un signo tendría que tener, o sea, es como una representación que de alguna manera una determinada comunidad ha tenido en común y le ha agregado un significado, y esto es un hecho, una acción aleatoria que usted está haciendo sin significado y sin comunidad que le agregue significado. Muy bien, señor Ricardo, siga comiendo, tranquilo. Muchas gracias. Muy bien, en efecto Ricardo tiene razón y era lo que estaba intentando probar con Esteban. Hablar de cómo se forman los signos no es solo decir, se formó doblando los deditos y moviéndolos como si fuera un caballito. No, 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 no. Es también hablar de cómo la otra persona lo puede entender. Y si la otra persona no lo puede entender, se hace un poco difícil decir que es un signo. Para que haya un signo, tiene que haber gente que lo entienda. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Frank, Frank me iba a decir algo, no sé si me lo iba a decir y lo puede decir ahora. O sea, yo le voy a decir lo que he entendido y te me dice si estoy diciendo alguna barbaridad. Entonces ahí me corrige. Entonces, bueno. Sasur. Bueno, total. Bueno, estudia los signos en la vida social. Por ejemplo, usted hizo ahorita el símbolo con el dedito arriba, el pulgar arriba. Bueno, Saussure, muy bien. Saussure se enfoca más, no tanto en cómo se originó la forma con el dedito arriba, sino lo que quiere transmitir eso a la gente, ¿no? Muy bien, ajá. Y Peirce es lo contrario, cómo se originó ese símbolo del dedo arriba, hacer eso. Pero, ¿crees que no tiene en cuenta, crees que cuando él dice cómo se forman los signos, no está teniendo en cuenta también cómo la gente los entiende? Yo creo que también por lo que les dije ahorita sobre el significado y el significante. Bueno, eso es significado y significante, eso es de eso sí. Pero sí, y era lo que nos estaba diciendo nuestro amigo Ricardo y lo que estaba intentando hacer con el señor Esteban, yo en mi ejemplo. Hablar de cómo se forma algo no solamente tiene que ver con cómo lo armé, sino cómo transmití mi mensaje. Si yo no transmití mi mensaje, no hice nada. Y para poder transmitir el mensaje, tengo que tener en cuenta a la gente que se lo voy a presentar. ¿Sí está claro? Sí, claro. Por ejemplo, este símbolo que para muchos significa, qué sé yo, uy, firme. Bueno, Spider-Man para algunos, para otros significa es un símbolo satánico o algo así, no sé, eso decían antes, ya lo dicen. Para eso otros es amor en sordomudos. Exacto, para otros de pronto simplemente es un símbolo de conocer terror y es amor en sordomudo, en lengua de señas. La verdadera pregunta es, ¿a quién le estoy transmitiendo yo esto para ver si les estoy transmitiendo un significado, no? Si yo estoy jugando con mi sobrino y hago así, tin, 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 realmente estoy haciendo es la señal de Spider-Man, de sacar la telaraña. Pero si estoy hablando con un sordomudo y la hago, no le estoy dando a entender señal de Spider-Man, ni le estoy diciendo soy satánico. No, 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 le estoy dando a entender amor. Entonces, el signo que yo creo, para yo crearlo, yo tengo que tener en cuenta la vida social de las personas, ¿no? Cuando ustedes mandan un GIF, un sticker, por el chat, obviamente ustedes mandan mensajes que el otro pueda entender. De hecho, así sea un sticker nuevo, ustedes mandan un sticker que por la cara de la persona, por el gesto, por lo que sea, se entienda. Entonces, cuando formamos los signos, no solo tenemos en cuenta qué los va a componer, sino también que se puedan entender. ¿Sí está claro? Sí, por favor. ¿Dudas? Profe, yo quiero plantear un problema de acuerdo a lo que usted acaba de explicar. Bueno, dime y luego hago mi pregunta que viene. Dime. Ok. Usted acaba de explicarnos que un signo, o sea, llega a ser un signo cuando la otra persona me entiende, ¿cierto? Ok, sí. Ok. Entonces, al nosotros iniciar esta materia a principio de corte de semestre, entonces la semiótica no era un signo para nosotros, porque nosotros no sabíamos qué era. Y usted apenas nos iba a enseñar qué era semiótica, y ahora que nosotros sabemos que semiótica sí es un signo. No. Tienes un detalle. Tienes, yo, en
tu interpretación está bien, pero hay algo que tienes que tener en cuenta. Que para ti algo no sea un signo, no significa que no sea un signo. Siempre que haya alguien que sí lo pueda interpretar. Entonces, para ti eso no significaba nada, pero sí era un signo para otras personas. ¿Sí me comprendes? Eso ya era redundancia y entropía, ¿no? Sí, sí, porque si no, exacto, porque si no de la misma manera, para que algo pueda ser signo, tendría que ser reconocido por todo el mundo, y a veces no lo es. Hay una película muy famosa del año 1989, que es quizás la historia de amor más bella que había visto. Bueno, quizás no, luego vi otras, pero en ese momento era muy bella. Me gustaba mucho, se llama Ghost. En español se traduce como La sombra del amor. Y Demi Moore y Patrick Swayze tienen una relación y ella siempre le dice te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Bueno, él se muere en los primeros 15 minutos de la película y vuelve como fantasma. Y cuando él está como fantasma, él se le aparece a Whoopi Goldberg como fantasma y le dice, ayúdame a llegar a esta mujer porque tengo que advertirle de unas cosas. Y bueno, chévere, ¿no? Whoopi Goldberg dice, listo, sí, tal. Y entonces Whoopi Goldberg se para desde la ventana a gritarle a Demi Moore, a decirle, él te manda a decir que él te quiere. Y Demi Moore dice, él no es, tú me estás intentando estafar, si ya él está muerto. Y entonces luego viene Whoopi Goldberg y le dice, él te dice que te ama. Y ella y Demi Moore se asoma por la ventana, mira a Oda May, que es Whoopi Goldberg, y le dice, él nunca me dijo que me amaba. Resulta que una escena antes de la película te han mostrado que ellos están tirados en la cama y ella le dice, te amo, antes de que él se muera, y él le dice, ibidem, que es un tipo de forma que se da en latín para que cuando uno se escribe textos, no volver a escribir el nombre del mismo autor, Daimler Gamarra 2010, no escribimos de nuevo Gamarra 2010, sino que solo escribimos ibidem para dar a entender que estoy repitiendo lo que ya había dicho. Entonces, en la película, en ese momento dado, yo era muy chamaco y no entendí qué significaba, luego sí entendí. Cuando él le dice, si ella le dice, te amo, y él le dice, ibidem, lo que le está diciendo es lo mismo que tú acabas de decir. O sea, como si le estuviera diciendo te amo, pero no se lo dice con la boca, sino que se lo dice con una palabra en latín, que a ella nunca Como le yo gustó. también. Exacto, como un yo también, ¿sí? En ese caso es más como una referencia al latín, pero es como un yo también. Y a ella nunca le gustó mucho. Entonces, en esta escena donde ella se para frente a la ventana y le dice a Oda May, le dice, él nunca me dijo te amo, como para darle a entender así de que me estás echando mentiras, ella se va, vuelve, está en un tercer piso ella. Ella vuelve y se oculta de la ventana y Patrick Swayze, que es el fantasma, al lado de Oda May le dice, dile ibidem. Y Oda May lo mira como que, ¿qué es ibidem? O sea, como que, ¿qué carajos es ibidem? ¿Por qué le voy a decir eso? Y él le dice, grítale ibidem para que te crea. Y Oda May grita ibidem. Y en el momento en que grita ibidem, muestran la escena de Demi Moore en el apartamento y reacciona. Y ya entonces te muestran la escena de Demi Moore abriéndole la puerta a Whoopi Goldberg porque ya le creyó. En ese contexto y en esta escena de películas que me gusta a veces traer a colación, vean Ghost si no la han visto, está en Netflix y es una película bellísima, mentirosa pero bellísima. Ibidem con M, Ibidem con B grande y M, Sebastián. No era un signo para Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg no sabía qué significaba, pero Demi Moore sí. Y por eso fue que lograron la comunicación, por el signo. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Que para Whoopi no es signo y para Demi sí? No, es un signo. Punto, es un signo. Solo que es un signo que obviamente no todos pueden entender. Eso no le da el derecho a Whoopi Goldberg de decir, eso no es un signo. No, sí es un signo, pero es un signo que yo no entiendo. ¿Sí? De la misma manera que los signos médicos. Ustedes están en la casa, se retuerzan en el piso, tocándose las caderas porque les duelen, y su mamá no sabe qué es. Dice, él está muriéndose de un dolor, pero yo no sé qué tiene. Pero luego viene el médico, lo ve y dice, este dolor parece de cálculos. O se están retorciendo de otra cosa y no se sabe qué es y hay que buscar las causas. Pero no significa que no son signos. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. No necesariamente porque no entendamos algo, no significa que no sea un signo. Solo que por ahora nosotros no lo conocemos. El ejemplo este que puse
ese sí no era un signo porque eso era un invento mío salido de la cabeza en el momento. Pero si yo tuviera un conjunto de amigos con el que yo me saludo de esta manera o lo utilizo, ahí de pronto sí sería un signo. No muy popular, pero sí sería un signo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo hasta ahora? Sí, profe. Sí. Muy bien. Volviendo a nuestra presentación, que apenas vamos como por la tercera diapositiva, que son como 40. No, vamos a volver a la hojita mejor. Nos damos cuenta que Peirce define el signo como perdón, repito. Peirce define la semiótica como la que estudia la naturaleza y cómo se forman los signos. Mientras que Saussure define la semiología como el estudio de los signos en la vida social. Ahora, cuando Peirce habla de cómo se forman los signos, también está hablando de cómo se entiende, de cómo los demás los van a entender, de cómo vamos a darle una pista a los demás para que lo entiendan. Porque solo cuando un grupo lo entiende, como nos decía nuestro amigo Ricardo, es que el signo se convierte en signo. Mi pregunta es, en su definición, Peirce tiene en cuenta la vida social. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo creo que sí, porque, porque Profe, yo pienso que sí, porque igual él tuvo que tener en cuenta que las personas deben entender los signos. Claro, igual él plantea que las personas deben entender los signos. En efecto, Peirce no se olvida de la gente. No lo dice de esa forma tan literal, pero no se olvida de la gente. Él también tiene en cuenta los signos en la vida social. Peirce. Dicho esto, semiótica y semiología, ¿creen ustedes que es lo mismo o que no? Yo digo que sí. Profe, yo pienso como usted lo decía, que son dos personas distintas como hermanas, no, porque una estudia los signos de manera natural y uno más como a las vainas de lo social. Pero ¿cuál los estudia de manera natural? La semiótica, ¿Y cuál los estudia de la forma social? la semiología, es como la película Fragmentado, el mismo tipo con diferentes personalidades. Ajá, pero y la semiótica no estudia también, no estoy entendiendo, espérense, vamos a quitar, vamos a devolvernos. Si cuando yo pregunté si la semiótica tenía en cuenta la vida social, me dijeron que sí. Aclárame, Rainer. yo creo que la semiología estudia en específico solamente la vida social, en cambio la semiótica estudia todo. O sea, no serían lo mismo, sería algo más similar. Ok, ¿qué piensan los demás? Estoy hablando solo con 3 personas, ¿qué piensan los demás? ¿Son lo mismo o son los demás? Perdón, ¿son lo mismo o son...? Yo creo que tal vez. Profe, yo pienso que no, que por ejemplo la semiótica es como una característica intrínseca de algo, o sea, por ejemplo, nosotros podemos analizar la semiótica del español, en cambio, como que la semiología tiene como un sentido completo pues del estudio en general, no sé si es así, es como, no sé, es lo que interpreto. Bueno, no habría como una semiótica del español, pero ok, vamos a esperar para ver qué más nos dicen. ¿Alguien más que iba a hablar? Yo, Dime, Ricardo. sí, de pronto con temor a equivocarme, pero la semiología, la semiótica estudia más el significado, o sea, el objeto como tal, el objeto que representa, lo que representa y digamos, la idea que esto tiene dentro de la mente de la sociedad. Pero se me ocurre que la semiología estudia, pues es más como una ciencia que no solo estudia estos 3 espacios, sino que también estudia de dónde surgen, cómo la sociedad llegó a dar ese significado en particular, como un poco más profundo de dónde surge esa representación que tiene el significado del signo. Ok, bueno. Cielo creo que levantó la mano. No, había sido sin querer, pero sí. Pero bueno, total, concuerdo un poco con lo que dijo Ricardo, que pues una estudia
los signos como tal, la profundidad, y los otros más bien como su significación en algún entorno o contexto, ¿sí? No sé Sí. si... Ok, bien. La verdad es que la propuesta de, voy a quitarle este gris porque este gris me molesta. La propuesta de Peirce no elimina a la vida social. Y aunque Cielo y Ricardo estén diciéndome que de pronto en semiología se tiene en cuenta más el contexto, en ninguna parte Peirce dice que no se tenga en cuenta el contexto. Quizá el problema está en que no es tan claro como Saussure, no es tan directo. Pero cuando nos habla de la forma, obviamente se está refiriendo a un contexto y a cómo un signo adquiere significado en un contexto. Dicho eso, este fragmento o esta definición que nos da el señor Saussure sí está implícita en este pedazo de acá. Corresponden no a lo mismo, porque obviamente también cómo se forman implica otras cosas, pero sí muy similar. Dicho eso, la semiología, para poder estudiar los signos en la vida social, también tiene que estudiar cómo están formados. ¿Sí? Eso vamos a ver un poquitito después. Tiene que estudiar también cómo están formados, cómo se formaron, porque si yo quiero saber cómo algo funciona en la vida social, tengo que saber cómo están formados. Es igual a si se van a poner la vacuna contra el COVID. Ustedes se la pueden poner, pero no es solo ponérsela, es también saber cómo está formada. Ustedes de pronto ese dato no les importa mucho, pero obviamente a los médicos, cuando aquí la aprobaron, cuando pasó las pruebas, aquí también querían saber cómo estaba formada, ¿no? Entonces, aunque Saussure nos diga solamente estudia los signos en el seno de la vida social, hombre, eso también implica cómo está formado. Y si acá nos dicen cómo se forman, eso implica también la vida social. ¿Sí está claro? Estudiar un signo no se puede estudiar sin tener en cuenta cómo se forma y cómo se entiende. Para estudiar un signo hay que saber cómo se forma y cómo se entiende. Y aunque las dos definiciones parecen diferentes, remiten a lo mismo. Realmente los dos autores están hablando de lo mismo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? No está claro. No está claro. Es lo ¿Está mismo. claro? ¿Está claro o no está claro? No, Profe, para mí no, No, está, profe. no está entendido todavía. yo no entendí muy bien. Muy sencillo. Es más sencillo de lo que parece. Para uno poder analizar cómo un signo se da en la vida social, uno tiene que saber su forma, cómo se formó, para poder entender cómo se da en la vida social. Déjenme tomar un segundo de aire para volver a explicar de cero. Ya se me acabó mi agua. 1, 2, 3. No es que esté desesperado, sino que estoy tratando de organizar la idea para hacerla lo más simple posible. Profe, pero de un ejemplo así, un ejemplo para ver si lo entendemos mucho mejor. Un Bueno, ejemplo como tal. dame un segundo, pienso Profe, cómo se lo yo tengo digo. una pregunta. Bueno, tienen que calmarse, no me pueden hablar todos al tiempo, porque si estoy intentando explicar algo, cálmense. Vamos por partes. Bien, el primero de ellos es Saussure. ¿Sí? Saussure. Saussure nos dice que la semiología estudia los signos en la vida social. Es decir, a él le importa el contexto de los signos. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, entendiendo. Sí, profe. Ok, a Saussure le interesa que el signo esté en contexto. Profe, ¿que el signo esté en qué? En contexto. A él le interesa que el signo esté en contexto, es un término que utilizó Cielo y que ya nos venía trayendo Ricardo. Así es. A Peirce le interesa la forma. ¿Cómo se forma? Le interesa cómo
cómo se forma. Por lo tanto, cómo adquiere significado. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. Dicho eso, me estoy demorando más en este punto de lo que pensaba. Dicho eso, si a Saussure le interesa el contexto en el que se da el signo, para él poder determinar cómo el signo lo acepta la gente, le toca analizar, bueno, si yo quiero saber cómo algo se da en el contexto, por ejemplo, un trabajo de investigación donde yo quiero saber si las noticias de RCN influencian a la gente, lo más normal es que yo también pueda hablar de la forma de las noticias para poder hablar cómo influencian, ¿no? Si yo quiero saber cómo las redes sociales influencian a los jóvenes, como de pronto un youtuber, por ejemplo, Daimer, creo que es youtuber, si yo quiero saber si Daimer influencia a sus fans o no los influencia, yo debo preguntarle a los fans si se sienten influenciados, pero ¿no les parece que también debería estudiar un poco cómo hace Daimer su programa? Sí, profe. Entonces, si yo quiero saber cómo influencia o cómo es el contexto del signo, también debería estudiar la forma del signo. Entonces, Saussure nunca jamás dice que no tengamos que estudiar la forma del signo. De hecho, él hasta nos dice que hay una forma del signo. Él nos dice, más adelante, en un momento dado, él nos dice, fíjense que hay un significado y un significante, hasta nos da cuál es la forma del signo. También por acá estaba. Por acá también nos da la forma del signo. Signo, bueno, significado, significante, bueno, acá no está, porque estaba allá, pero nos da la forma del signo, ¿no? Entonces, Saussure nunca dice que no se vaya a tener en cuenta la forma. Lo que pasa es que a él le interesa la forma y cómo esa forma se da en contexto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Bueno, para Daimer por lo menos parece que lo tiene claro. Peirce, por su parte, le interesa la forma, pero para poder saber cómo se adquiere significado, tiene que ver el signo en contexto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que al final terminan siendo lo mismo? Es como dos lados de una misma cosa, ¿no? Sí, es que cada uno... Profe, y también va como deletreado. ¿Cómo? Va como deletreado, como por lo menos árbol, A, R, B, también, ¿no? Claro, en el caso de los signos lingüísticos, sí. Es que cada uno lo plantea a su manera, pero al final los dos están hablando de lo mismo. Uno dice, a mí me interesa la forma, entonces cualquiera le puede responder, sí, pero para poder analizar la forma, tienes que analizar el contexto. Sí, es cierto. El otro dice, a mí me interesa el contexto, pero para poder analizar el contexto, tienes que analizar la forma. Sí, es cierto. En síntesis, ambos están haciendo lo mismo. Quizá cuando enfocan la definición, cada uno la enfoca desde un aspecto diferente, pero ambos están apuntando a lo mismo. Profe, El señor, dime. Parece como un tipo de moneda que de un lado dice 500 en número y del otro lado 500 en letra. Algo así, podría ser. El señor Dairo me pidió un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos esto. Esto es una huella. Entonces, para una persona que quiera decir, yo analizo los signos en el seno de la vida social, se le pregunta, ¿qué es esto para ti? Eso es una manera de identificar a las personas en documentos. Muy bien. Pero ¿y eso de dónde viene? Ah, bueno, para poder identificar a una persona en un documento, tienen que tomarle la huella que sale de su mano. Fíjense que primero nos dijo el contexto, para qué sirve, para identificar a una persona en documentos, para que se identifique, pero luego nos habló de la forma. Ok, ese fue el de Saussure. Ahora viene el de Peirce. ¿Qué es esto? Dice, bueno, esto es un signo que nos está transmitiendo un significado y que está formado por la huella de los dedos. Ajá, pero ¿y qué significa? Porque para ser signo tiene que tener un significado. Sí, claro, su significado es la identidad de la persona y se usa en documentos. ¿Sí se dan cuenta que al final terminan haciendo lo mismo? Sí.
Sí, lo mismo con otras palabras. Sí, Bueno, de hecho son sí, los claro, mismos, pero en este caso, este sería en la vida social, no. Si yo Eso hablo de según la huella, Pérez, no. si yo hablo de la huella como una manera de identificarnos en documentos, lo estoy presentando desde la vida social. Pero también podría hablar de cómo se formó la huella. Profe, siento que sería lo mismo, solo que uno primero da Peirce primero lo que hace es como que decirnos que este es un signo y que es una huella y después nos da el significado. Y lo Ajá. otro lo hace al revés. Exacto, sí. Dicho esto, al final, mi buen amigo Daimer, cada uno lo va a decir de la manera en la que le dé la gana. Solo es el enfoque que le están dando a la lección. Uno se enfoca más en una cosa y el otro en otra, pero al final, para poder hacer el trabajo completo, hay que cumplir las dos partes, forma y función. ¿Sí? Dicho eso, semiótica y semiología son lo mismo. En esta clase, semiótica y semiología, son lo mismo. Y digo en esta clase porque aún habrá gente que insistirá en que son diferentes. Algunos van a decir que la semiótica ahonda todos los signos, naturales y no naturales, naturales y artificiales. Eso nos lo decía ahorita el señor Isaac. Y otros dicen, la semiología hace lo mismo, pero solo con los artificiales. Y uno diría, sí, tienes razón. Cuando Peirce propuso la semiótica, no dividió entre signos naturales y artificiales, tienes razón. Ahí abarca a todos. Pero, bueno, es que los signos naturales no transmiten significados muy amplios, no hay mucho que analizar de ellos, no hay trabajos semióticos mucho sobre signos naturales, con excepción de los médicos. Entonces, realmente al final, esa diferencia que hay no viene a ser ni importante, porque casi nadie se dedica a estudiar los signos naturales. ¿Eso está claro? Esto que acabo de decir. O sea, intento decir que hay gente que todavía establece diferencias y hay gente que todavía le gusta o pretende diferenciar entre una cosa y la otra. Pero las diferencias no son muy marcadas. Eso es a donde quiero llegar. ¿Dudas? Porque tienen diferentes nombres. Porque uno lo hizo en una parte y porque el otro lo hizo en otra y cada uno propuso el nombre que se le ocurrió en el momento. Esa es la verdadera razón. Y más porque ellos no tenían como manera de comunicarse, entonces no podían ponerse de acuerdo. Exacto. Y como usted decía al principio, que no sé qué. Ajá, él nada más dio la palabra semiología sin estudiarla, sin desarrollarla. En cambio, el otro autor. ¿Que se llama cómo? Ajá, ese señor. ¿Cómo se llama? Se llama Peirce. Ajá, ya se dedicó más a estudiarla y por eso también le dio esta forma de primero dar su forma y luego su función o algo así. Eso es peor todavía la cosa. Eso, y lo peor es que luego la gente siguió los nombres de cada uno. Eso es como, por ejemplo, Marta se llama Marta Isabel, ¿cierto? Sí, profe, sí. Bueno, imaginemos nosotros, por ejemplo, algo que pasa en mi familia, que Marta en su casa le dicen Isabel. A Marta en su casa le dicen Isabel. Y en la universidad le dicen Marta. Entonces va a haber un grupo que le va a decir Isabel, una parte de la sociedad que le va a decir Isabel, y siempre que la encuentran Isabel, cuando llegan a la casa, llega de ahí y me pregunta, bueno, ¿es esta Marta? Y enseguida, sí, Isabel, te buscan. Y por el otro lado va a estar la universidad donde le dicen Marta. Entonces tiene dos nombres y es la misma persona. Solo que un grupo se acostumbró a llamarlo de una manera y el otro de otra. Un grupo la llama Isabel porque siguió la línea de la forma en la que la mamá la quería llamar, porque de pronto la mamá se llama Marta y no quería llamarla como ella, sino que la llamaba por el segundo nombre. Y el otro grupo siguió el nombre que le dieron en el certificado. La primera vez que Lucy la llamó en el salón y dijo, ¿quién es Marta? Bueno, listo, algo así. ¿Sí está claro hasta ahora?
Bien, dicho eso, continuamos lento, pero seguro. Bueno, ya no sé si seguro. Ahora, sabiendo ya que la semiología y la semiótica son lo mismo, pero teniendo en cuenta que hay gente que dice que son diferentes, ya sabemos que realmente se dedican al mismo objeto. Todas van a estudiar el signo. ¿Cuál es el objeto de estudio de la semiótica? El signo. El signo es lo que le interesa a la semiótica. Sin embargo, Peirce dice que no le interesa tanto el signo, sino la semiosis. Me explotó la cabeza, pero ¿cómo así? Si estamos hablando que de semiótica es la disciplina de los signos. Sí, pero cuando Peirce nos dice que le interesa la semiosis, es porque a él no le interesa solo el signo ahí, la cosa puesta, a él no le interesa nada más ver la imagen de la huella. Ya, la huella y ya, eso es lo que me interesa. No, 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 no. A él le interesa saber cómo se formó, cómo se dio, qué significa, cómo se forma, qué es lo que compone y quién la va a interpretar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la huella, si él va a analizar un signo, él no solamente va a decir, esto es una manchita con tinta de las líneas del dedo. No, él va a decir, esto representa a una persona, la huella representa a la persona completa, y el que la vea en un documento debe entender que la persona hizo un documento legal. ¿Sí está claro? Por ejemplo, aquí estamos viendo un militar. Dime. ¿Puede definir semiosis? Sí, a eso vamos, pero cálmate. Por ejemplo, aquí estamos viendo un militar. Entonces, vemos la mano en la frente. A Peirce no le interesa solo decir, es una mano en la frente. No, no, no. Le interesa también decir, es una mano en la frente, que es un saludo de respeto hacia superiores o inferiores en algunos casos. ¿Y quiénes lo interpretan? Bueno, la gente del ejército, y todo el que lo vea sabe que se está utilizando como un saludo. O sea, le interesan las tres cosas. ¿Cómo es? ¿Qué significa? Y cómo lo interpreta. Entonces, por eso no solamente le interesa el signo. Si le interesara nada más el signo, nada más le interesaría decir, vemos una manito en la cabeza, pin. Vemos unas lineecitas negras que vienen de un dedo. Vemos unas huellas en la playa. No, no, le interesa ir más allá. Y ese proceso, que tiene como tres caras, se le llama semiosis. Y la semiosis es un proceso mental, y es mental porque lo generamos en la cabeza, que da lugar a la formación del signo. ¿Sí? O sea, ¿cómo formamos el signo? Desde cómo decimos, quiero decirle a Marta que no venga ahora, que estoy ocupado en mi casa. O quiero decirle a Marta que sí, que estoy ocupado en mi casa, que no venga. Y entonces, cuando la veo en la esquina, primero lo que quiero significar es no vengas ahora. Cuando la veo en la esquina, le hago lo de que no, que se vaya, que después. Y Marta lo entendió. Entonces, la persona que va a analizar el signo va a decir, ah, sí, claro, primero lo pensó en su cabeza, luego dijo, bueno, voy a hacer así, voy a mover la manito así, y luego Marta que está allá, mira, Marta se fue, Marta entendió. Va a analizar como todo eso en conjunto. ¿Sí está claro? No es solamente decir una palabra, no es solamente que yo les diga a ustedes, por ejemplo, que yo esté aquí y diga, y ustedes dicen, ¿qué significa eso? Si yo hago, y pongo esta cara, huele mal. Entonces, no es solamente decir, el profesor hizo y arrugó la frente. No. Es decir, el profesor hizo y arrugó la frente para significar que parece que lo olía mal. Y todos los que estábamos en el salón de clase, suponiendo que esto fuera en vivo, entendimos que al profesor algo le olió mal. Quizá alguien se ventoseó, quizá alguien eructó, quizá alguien abrió algo que olía feo, o quizá el profesor tiene un problema en la nariz y le llegan dolores que no le deben llegar. ¿Sí? Entonces, la semiosis es un proceso mental que da lugar a la formación de signos y que se compone de tres partes. El signo, es decir, la cara que pongo, el representante, no, perdón, aquí hay un error, esto signo no va ahí. El representante, y eso lo vamos a ver posteriormente, que es la cara que pongo, cómo represento el signo. El interpretante, que es cómo lo interpreta la gente. Y el objeto, que es lo que significa. Yo no sé si a ustedes les pasará, ya que hice ese signo de la nariz,
Pero a mí me da mucha risa a veces en algunas casas que he estado parte de la familia, yo creo que aquí también, en la que de pronto alguien hace cara como de, y viene el otro que está enfrente y enseguida le dice, te peaste. No le ha llegado dolor, pero por el hecho de que la persona, me disculpan el lenguaje, no le ha llegado dolor, pero por el hecho de la cara de la persona ya dice, eso fue que te pasó tal cosa y te pegó el olor de lo que te hiciste, o sea, el cochino y todo lo demás. Eso pasa, ¿no? Igualmente, si ustedes están en casa y de repente hacen como que, ay, y ponen la cara así y se tocan, su mamá enseguida va a decir, ¿qué te pasó? ¿Tienes un dolor? Sí, en efecto, la cara está representando el dolor que ustedes están teniendo, su mamá ve la cara y enseguida interpreta lo que está pasando. ¿Sí está claro? Típico caso, tu mamá los está cascando, y de repente les mira la cara y ustedes se están riendo. ¿Qué pasa? Mi mamá piensa que me estoy burlando de ella. ¿Y qué hace? ¿Qué le hace a los que les pegan? Exacto. Que los clavan más duro. Exacto, ¿no? La mamá interpreta la risa como una burla. De pronto el pelado se está riendo es porque, bueno, de pronto sí se está burlando. O de pronto quién sabe por qué lo estará haciendo, pero le están pegando, la mamá ve la cara y sin que él le diga qué está pasando, lo interpreta y lo casca más duro. El signo no es solamente su cara risueña, el signo es cómo lo interpretó la mamá y por qué él se estaba riendo. A veces hay niños que se ríen cuando les están pegando, pero es porque esa es su manera de mostrar el dolor o porque, no sé. Y la mamá, ¿qué hace? Lo casca más duro. Entonces, el signo para Peirce se compone de eso, de lo que vemos, oímos, escuchamos, depende del signo, de lo que significa y de cómo lo interpreta la persona. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, la semiosis es eso, es un proceso mental que da lugar a la formación de signos. Y la formación de signos interfiere lo que se ve, lo que se percibe, que se llama representante, el interpretante, que es lo que la gente entiende, y el objeto, que es lo que quiere significar. ¿Sí? Eso es la semiosis. Para poder hacer un estudio de un signo, no es solo suficiente, no es suficiente con decir, qué sé yo, no es suficiente con decir, no sé, bengala encendida. No, sino lo que eso significa. Eso significa que quizá están en el mar y que quizá hubo un hundimiento y que están pidiendo ayuda, ¿no? Imaginemos que estas dos son dos imágenes paralelas, ¿no? Esto significa, ustedes no van a estar, por ejemplo, en la costa del mar y van a ver una bengala y van a decir, ay, mira, qué linda una bengala. Eso significa bengala. No, 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 no. Eso es un representante que tiene un significado más allá y es que un barco se hundió. Y con ese mensaje que ustedes están viendo de la bengala, ustedes lo interpretan. Hey, se hundió un barco, necesitan ayuda. ¿Sí? Todo ese proceso que yo acabo de decir es lo que interpreta la semiótica. No solamente la bengalita, ay, si para la bengala, qué fácil. No, es poder ver un poco más allá de lo que solo lo que vemos significa. ¿Dudas? Vamos a preguntarle para ver a alguno. Frank, ¿cuál es el objeto de estudio de la semiótica? Los signos, profe. Ajá, y más concretamente, según lo que estamos diciendo ahora. Los signos en la forma, ¿cómo me explico? En la forma de cómo se forma. Ajá, ¿y no me puedes decir una sola palabrita? Todo eso en una sola palabra. La semiosis. Muy bien, Frank, muy bien. No sé quién te sopló por allá atrás, pero muy bien. Nadie. En efecto, todo eso de la formación del signo se llama semiosis. Y eso es lo que le interesa estudiar a la semiótica. El que me diga, a la semiótica le estudian los signos, a la semiótica se dedica al estudio de los signos, no está mal, pero está un poco incompleto. Sayidi creo que tiene la mano levantada hace rato, pero no sé si es desde ahora. Sayidi, ¿tú tienes la mano levantada ahora? Porque a mí me parece que desde hace rato la veo así. En efecto, no. ¿Sí? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. ¿Sí? No es solo el signo, es todo lo que involucra el signo. Y ese proceso se le llama semiosis. Y esa va a ser una pregunta del parcial de 50 preguntas que les voy a hacer. Bien. Con estas aclaraciones, bueno, pasamos. Ahora hablemos un poco ya más del signo, ¿no? ¿Qué es el signo? Esto que les estaba diciendo aquí es muy de Peirce.
Saussure nos dice también su definición de signo, pero esa definición de Saussure no la vamos a tener muy en cuenta. Profe, Bueno, déjenme un momentico ahí por favor. ¿aquí? En la otra, ¿Esa? en la otra. ¿Acá? Se pasó, Porque se la pasó. otra era esta. La otra era esta. La de la nada más dice semiosis. así. La que Es hablaba esta. sobre la semiosis. Es esta. Aquí dice semiosis. Entre otra cosa esa. Gracias. Bien. Saussure también analiza el signo, pero él no tiene en cuenta estas tres cosas. Él solamente le interesan dos. Y por eso Saussure no tuvo como tan... Bueno, por eso Saussure no es el más estudiado en semiótica. Porque, bueno, Saussure se quedó un poco corto. Él se quedó con la visión del signo verbal y pues, por eso se quedó un poco corto. Lo vemos solamente como en esta parte introductoria. ¿Sí? Bien, ¿ya puedo quitarla? Bien. Entonces, Ya lo puedo. bueno, ¿a qué se dedican los semióticos, las personas de las semióticas? Pues a analizar cómo se crean los significados a través de los signos. Si yo digo, yo soy semiótico, así como yo digo, yo soy lingüista, me dedico al estudio de las lenguas, de la forma de las lenguas. Ustedes son comunicadores audiovisuales, bueno, se dedican a la investigación y la realización de producción audiovisual. ¿A qué se dedica un semiótico? A analizar signos, cómo se forman, cómo se crean, qué significan. ¿Sí? En semiótica, los signos son unidades significativas que toman formas de palabras, imágenes. Un signo puede ser una palabra, una imagen, un sonido, un gesto, pero con todo su significado. O sea, mi cara es un signo de que algo me está pasando. Signo, la cara, perdón, representación, dolor, lo que la gente entienda. Uy, este man tiene un cólico ahí de apendicitis o de algo así, ¿no? Puede ser un olor, como cuando ustedes los dejó la mamá cocinando, y ustedes están cocinando, y de repente se pusieron a la televisión, estaban viéndose la novela, no puede ser, mataron a María Paula, y de repente, se me quemó el arroz, me va a cascar mi mamá porque se me quemó el arroz, o se me quemó la carne o algo. ¿Cómo lo percibieron? Por el olfato. Puede ser un ruido, un grito, ¿no? De repente ustedes comienzan a escuchar pa, 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 una alarma, y ¿qué puede ser eso? La gente que vive en ciudades como Ciudad de México, o ciudades donde tiembla mucho, escuchan la alarma, pa, 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 y uy, terremoto, ¿no? Un sismo. Pueden ser también objetos. Un objeto puede ser un signo de algo. Por ejemplo, la señal de no parquear, que es un objeto que muchas veces uno pasa y le pega. Eso es un signo también. Las palabras, cualquier palabra, todas las palabras son signos. Todas. Si yo digo taza, estoy representando esto. Si digo celular, estoy representando esto. Si digo gafas, estoy representando esto. Si digo Ale, soy yo. Si digo computadora, es esto. Si digo pastillas, es esto. Si digo batería, y así sucesivamente, ¿no? Si digo él, posiblemente es un nombre, no podríamos decir cuál, pero es un nombre. Pero todos los signos son imágenes, sonidos, gestos y muchas cosas más. Para Saussure, el signo se compone de un significante y un significado. Significante es la palabra que decimos y significado es lo que está pasando en nuestra mente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo bicicleta, bicicleta sería el significante, la palabra, y significado, el objeto que nosotros recordamos en nuestra cabeza. Hagamos un ejercicio antes de terminar. Dime. Entonces, la palabra ajá sería un significante con múltiples significados. Eso es un muy buen... bueno, esa es una pregunta muy interesante, Juan, porque sí, depende de la palabra, puede tener múltiples significados. Por ejemplo, gato. Animal Gato es o una la palabra. Pero ya todo va en el contexto como lo digan. Claro, todo va en el contexto como se diga. Muy bien, Frank. Ahí se identifica el significado, ¿no? Si yo digo, me cayó el gato en el pie y se me hinchó la uña, uno diría, tu gato tiene que estar bien gordo porque para caerte en el pie, entonces uno dice, no, tonto, el gato con el que se levanta el carro, ¿no? Y eso pasa mucho, a veces nos confundimos, pero en el contexto se supone que se puede saber lo que significan. Pero sí, hay palabras que no, hay palabras definitivamente que no. ¿Qué les digo yo? Gafas, no creo que sea una palabra que tenga múltiples significados. Yo creo que tendría uno solo. Celular, sí puede tener dos. Celular el de aparato y celular lo que tiene que ver con la biología, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo para ir cerrando.
Dairo, si yo digo la palabra aguacate, ¿tú qué te imaginas? Potasio. ¿Cómo? ¿Qué te imaginas? Si dice aguacate, me imagino una, no sé qué es, un tubérculo, una fruta, una verdura de color verde ovalada. Muy bien, exacto. Esa es la imagen que Esteban tiene en su cabeza de aguacate. El aguacate es una fruta, no una verdura. Bueno, eso también es cierto. Pero listo. Juan, si yo digo mamá, ¿qué te imaginas? A mi mamá. ¿Y por qué no te puedes imaginar a mi mamá? Porque yo no conozco la tuya, conozco la mía. Ah, pero ¿por qué no te puedes imaginar a la mamá? Pero, ¿conoces la de Daimler? Nada. ¿Conoces la de Sara? Me imaginaré cualquier ¿Cómo olvidar a esa figura. señora? Bueno, ¿y por qué no te imaginas a la mamá de Sara, sino a la tuya? Ah, porque mi mamá es la que me parió. Porque dice mi mamá. Muy bien. ¿Ah? ¿Cómo? Porque se dice mi mamá. No, yo dije la palabra mamá, yo no dije mi mamá. Ah, ok. La Si me verdadera dicen la razón, palabra cualquier figura materna. la verdadera razón es muy simple. Se imagina uno lo más cercano a uno y lo que más concepto tiene. Entonces, para uno los signos, las palabras, por ejemplo, a uno le pueden decir una palabra y uno se va a imaginar los conceptos que uno tiene en la cabeza que no necesariamente van a coincidir con los de otra persona. Como cuando uno dice casa, te imaginas tu casa. Como cuando uno dice universidad, ustedes se imaginarán la UNIVAC, yo me imagino la Atlántico, y así sucesivamente. El concepto que tienen con concepto de. Entonces, para SOCIR, y cierro con eso porque ya me estoy pasando de chanza, para SOCIR, el significado es lo que uno tiene guardado en su cabeza, que uno relaciona enseguida para que dice la palabra, y el significante es la palabra misma. Dicho eso, ese concepto no solo se aplica a las palabras, sino también a las cosas. Esto, por ejemplo, las huellitas en la playa, que están abiertas. Esteban, ¿podrías silenciar tu micrófono? Para cerrar, por favor, Esteban, gracias. ¿Esto qué significa? O sea, ¿esto qué es? ¿Qué vemos aquí? Huellas Huellas. ¿En dónde? en la arena. Muy En una bien. playa. Muy bien. Estas huellas en la playa serían el significante. ¿Y cuál sería el significado? Que alguien pasó por ahí. Sí. Y posiblemente por la dirección de las huellas hasta pensaremos que alguien pasó por ahí y se metió a la playa, ¿no? Para llegar al agua. Exacto. ¿Qué vemos aquí? No, ahí no estamos viendo que va a llover. Nubes grises. Exacto. Ese sería el significante, nubes grises, y el significado es va a llover o viene viento o quién sabe qué va a pasar, pero es algo, ¿no? ¿Qué vemos acá? Un militar. ¿Es un militar? Sí. Y, eso sería, y el hombre levantando el brazo sería significante o significado. Sí, el Significante. El significante. ¿Y el significado? Eso es como reverencia. Saludo militar. Saludo militar, ¿no? ¿Qué vemos aquí, en este circulito? ¿Una moneda? Una monedita. No, vemos un círculo de metal. Un signo de peso. ¿Y qué significa moneda? El significante, por ejemplo, aquí, ¿qué vemos? Un animal. No. Ahí dice perro. Perro, la palabra perro. Y la palabra perro es el significante. ¿Cuál es el significado? El animalito que nosotros tenemos y que el hombre. ¿Sí? Bueno, con eso llegamos hasta aquí. Seguimos en la próxima. Bye. Nos vemos en 10 minutos para anteproyecto. Profe, una pregunta, profe. ¿La próxima semana es el parcial o es en 2 semanas? Es la próxima semana. Claro. Ajá, ¿y cómo va a ser? Un proyecto, ¿eh? No te preocupes, no va a ser muy largo. Sí, solo va a ser una presentación y ya. ¿Cuándo vamos para la presentación? Listo, profe. En pareja, ¿verdad? No sé cuál es tu afán de hacer las cosas en pareja, pero no. Individual. Bueno, nos vemos entonces en 15 minutos. Listo. 10.